Hola, mi nombre es Jonathan Cisterna, académico del Departamento de Química de la Universidad Católica del Norte, y en esta oportunidad vamos a ver las leyes de los gases ideales, que estarán divididas en 3 videos. Antes de comenzar, debemos preguntarnos ¿qué es un gas? Un gas corresponde a uno de los 3 estados de la materia que existen, que se caracteriza por no tener forma ni volumen definido y su composición toma la forma del recipiente que lo contiene. A la hora de hablar de gases, debido a sus propiedades, es importante manejar los conceptos de presión, volumen y temperatura. En cuanto a la presión, es la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Los gases ejercen presión sobre cualquier superficie. Esta la medimos en atmósferas, torricelli, milímetros de mercurio, entre otras. El volumen corresponde a una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando la longitud, el ancho y la altura. Este lo medimos en litros, mililitros, entre otras. Y la temperatura es aquella propiedad física o magnitud que nos permite conocer cuánto frío o cuánto calor presenta un cuerpo. Esta la medimos en grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin. ¿Cómo podemos relacionar estos conceptos para ver el comportamiento de un gas en condiciones dadas de presión, volumen y temperatura? Para ello, debemos saber que existen leyes conocidas como leyes de los gases ideales que conectan estas variables para poder establecer condiciones de comportamiento de estos gases a presión, volumen y temperatura dados, teniendo en cuenta que la cantidad del gas se mantiene constante. En otras palabras, los moles del gas siempre son iguales. Estas leyes mantienen la proporción entre las variables que son observadas experimentalmente, las cuales definiremos a continuación. La primera ley corresponde a la ley de Boyle, que relaciona presión y volumen a temperatura y cantidad de gas constante. Esta dice que a temperatura constante, el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Veamos cómo se aplica la ley de Boyle en un ejercicio. Una muestra de oxígeno ocupa 10 litros bajo una presión de 790 torricelli. ¿A qué presión debería ocupar un volumen de 13.4 litros si la temperatura no cambia? Como sabemos, la relación entre el volumen y la presión de un gas ideal es inversamente proporcional. El producto de ambas variables es constante. Por lo tanto, si usamos la relación P1 por V1 igual a P2 por V2, donde P1 y V1 son las condiciones iniciales y P2 y V2 son las condiciones finales, debemos mirar cuál es la variable incógnita en el ejercicio. En este caso, la presión que debemos calcular es la presión final. Por lo tanto, despejamos la ecuación en función de P2 y reemplazamos los datos que tenemos del ejercicio. Haciendo el análisis dimensional, el resultado será expresado en torricelli, siendo 590 torricelli. Ahora veamos la ley de Charles, con la que podemos relacionar la temperatura con el volumen de un gas ideal, y esta dice que a presión constante, el volumen ocupado por una masa de gas definida es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Al siguiente ejemplo, aplicaremos la ley de Charles. Una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados Celsius. ¿A qué temperatura debería el gas ocupar 234 mililitros si la presión no cambia? Antes de aplicar lo aprendido, debemos saber qué es la temperatura absoluta. Esta es una variable medida respecto a una escala que comienza con el cero absoluto, 0 Kelvin o menos 273,15 grados Celsius. Y esta tiene como característica la de englobar todas las escalas de temperatura existentes, las cuales fueron creadas a partir de diferentes parámetros de referencia. Para realizar la transformación de escala centígrada a la escala absoluta, debemos usar la siguiente ecuación. Kelvin es igual a 273,16 más X grados Celsius. Seguidamente, debemos transformar los datos de temperatura y, al igual que el ejemplo anterior, pero con la ley de Charles, debemos despejar la fórmula
el valor requerido en este ejemplo. En este caso es T2. Ya con la fórmula reemplazamos los datos, hacemos el análisis dimensional y vemos que el resultado es 746 Kelvin, que luego de transformar a grados Celsius es igual a 473 grados Celsius. Hemos finalizado esta cápsula y te invitamos a revisar la continuidad de la ley de los gases ideales en el segundo video. ¡Hasta luego!